Bien, buenos días, ¿cómo están chicos? Vamos a empezar y voy a pedir que coloquen sus nombres en mensaje para que se autoguarde y esto se proceda para coordinación, para la revisión de su presencia y demás. Nombrecitos completos, ¿ya? Y vamos a ir con la asistencia para ver quiénes están. Evander Salvatierra, ¿no está? John Yugar, tampoco. Fernanda está, ¿no? Presente. Bien, buen día, Fernanda. Angie, Doctora, ¿para qué día es los versicales? para el miércoles. Ok, Creo que miércoles. sí. Sí. Angie, Angie está. Mm, ah, Madeleine González, Presente. Darla Terrazas, creo que está Darla, sí, colocó su nombre. Janine Cayo, mm, no está, pero colocó su nombre. Andri, Buenos días, presente Liz. buen día. Mm, Jimena ya no viene, ¿no? Juan Moldes, Fernando Sarmiento, Presente, Alicia, buen día. ya. Y Patiño Alejandra. Presente, Doc. Muy bien. Ya. Gente, bueno, la mayoría, ¿no? Hay muchos que abandonaron. Bien. Vamos a, hoy se va a defender lo que es de la práctica, la última práctica, que es tejido sanguíneo, y pues el procedimiento no se pudo realizar justamente por la virtualidad, y para ello les voy a compartir un video para ver cómo se procede, cómo se realiza el frotis sanguíneo, que como objetivo tenemos para visualizar netamente células sanguíneas, ¿sí? De una sangre no coagulada se debe realizar esta punción capilar, el extendido en el portaobjeto y demás. Creo que Angie estaba el día sábado para realizar. Entonces, todos estos procedimientos o estos pasos que tenga que ver y para realizarse el frotis sanguíneo, nuestro objetivo es saber distinguir lo que son las células sanguíneas dentro de ella. No tanto así para ver el tipo sanguíneo y demás, no, todavía no. Por histología nos corresponde reconocer estas células, que son los eritrocitos, que son los leucocitos, eh, más preferentemente los leucocitos serían, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los eritrocitos vemos en mayor cantidad siempre en nuestra sangre y los leucocitos, pues hay que saber distinguirlas por el núcleo que tienen. Enseguidita vamos a compartirlos. A ver, voy a compartirles pantalla y ustedes me dicen si se ve. Mm, con este videito es el único creo que se puede. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, sigue, doctor. Bueno. Algunas funciones de la sangre probablemente ustedes ya las conozcan. Por ejemplo, transporte de sustancias nutritivas y oxígeno desde los pulmones hacia los distintos tejidos, o transporte de desechos y dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Sin embargo, la sangre va a tener otra función, como por ejemplo la distribución de hormonas y sustancias reguladoras a lo largo del cuerpo, el mantenimiento de la homeostasis y la regulación del equilibrio ácido-base, ya que la sangre A medida que se visualice el videito, pueden tomar apuntes para retroalimentar esto apenas finalice el video. va a actuar como un amortiguador o buffer que va a participar en la regulación del pH de la sangre
que van a ver que más adelante tiene un rango entre 7,35 y 7,45, y la sangre va a actuar como amortiguador para mantener ese pH en un rango determinado que permite que los distintos procesos metabólicos puedan actuar. Y el transporte de células de agentes humorales del sistema inmune a lo largo del sistema cardiovascular. En esta imagen podemos observar un tubo a la izquierda con sangre, que obtuvimos por ejemplo en un análisis de sangre, y este tubo lo vamos a poner en una máquina que lo va a centrifugar y vamos a obtener el hematocrito, que vemos en esta otra imagen de la derecha. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es el hematocrito? Y el hematocrito va a ser el porcentaje de un tipo celular que tiene la sangre, que son los glóbulos rojos, que se encuentran en una muestra. Entonces, en esta imagen observamos que el 45% de la muestra corresponde a estos glóbulos rojos y se sitúa en la parte inferior del tubo. Este es el número que generalmente se encuentra en una muestra de sangre en condiciones fisiológicas. El plasma va a corresponder al otro 55% de la muestra, que generalmente se encuentra en la parte superior, y va a haber un porcentaje menor al 1% de leucocitos y plaquetas que se encuentra como una fina capa blanca entre el plasma y los eritrocitos. El plasma va a estar compuesta principalmente en un 90% por agua, pero también por otras como albúmina, inmunoglobulinas, lipoproteínas, hormonas, vitaminas y sales, y también por factores de coagulación, como por ejemplo el fibrinógeno. La gran diferencia entre plasma y suero es que este último no va a contener fibrinógeno, es decir, no va a contener factores de coagulación. Esta es una diferencia que siempre tiene que tener presente. Bien, ahora nos tenemos que preguntar cómo vamos a obtener este frotty de sangre. Y la realidad es que no vamos a utilizar la técnica de preparación que veníamos utilizando para el resto de los preparados, sino que vamos a realizar un frotty de sangre, que consiste en poner una gotita de sangre en un portaobjetos y luego con otro portaobjetos vamos a extender esa gota de sangre para formar una fina capa que luego vamos a poder observarla con microscopio óptico. Esto lo vamos a teñir con otra técnica distinta a hematoxilina y eosina, que se denomina la técnica de tipo Romanovsky modificada. También la van a encontrar en el libro como la técnica de Meigron-Walchianza, que va a utilizar azul de metileno y azures similares como colorantes básicos y eosina como colorante ácido. Y una vez que tenemos a esta muestra, lo que vamos a observar bajo el microscopio es esto de acá. Fíjense y se van a dar cuenta que este preparado es bastante característico, ¿no? Probablemente no se lo confundan brotes de sangre con ningún otro preparado. Y fíjense que la gran mayoría de lo que podemos observar son las distintas células que van a componer este proteus. Y ahora vamos a ver en detalle. Entonces, veamos estas células o elementos formes del tejido sanguíneo. Y acá los observamos. Eritrocitos o glóbulos rojos, trombocitos o plaquetas, y leucocitos o glóbulos blancos. Fíjense que los glóbulos blancos se van a clasificar, también va a haber 5 tipos, que ahora vamos a ver en detalle, y es importante que conozcan a cada uno de estos elementos formes para poder distinguirlos en el preparado. Arranquemos entonces primero por los eritrocitos. Lo que vemos en el esquema es que van a ser discos bicóncavos anucleados, no van a tener núcleos, que la periferia va a ser un poco más gruesa que el centro, que va a ser más angosto, acá no se nota tan bien. Pero fíjense que los eritrocitos corresponden a prácticamente la totalidad del preparado. Por ejemplo, fíjense este eritrocito de acá. Fíjense cómo son células pequeñas, bien acidófilas, que van a tener un centro más pálido, esto tiene que ver con este adelgazamiento central que les nombraba, que van a tener una vida media de 120 días, y además van a tener un diámetro de 7 micrómetros. ¿Por qué me interesa que conozcan su diámetro? Bueno, porque se dice que el eritrocito es la regla del histólogo. A las demás células, como por ejemplo esta otra célula de acá, la vamos a comparar con el tamaño del eritrocito. Entonces piensen que si el eritrocito tiene 7 micrómetros, piensen que en este glóbulo blanco, por ejemplo, entran 3 o 4 eritrocitos. Entonces más o menos podemos calcular el tamaño del glóbulo blanco en relación a los eritrocitos. En hombres hay de 4 millones y medio a 5 millones y medio por milímetro cúbico, y en mujeres de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. La función principal es transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Fíjense cómo el eritrocito es bastante característico, y fíjense cómo, mientras que en esta célula vemos el núcleo, es teñido bien basófilo, en los eritrocitos no vemos núcleo, simplemente vemos que están teñidos bien acidófilos. El segundo tipo celular que tiene que reconocer son los leucocitos o glóbulos blancos, que va a haber de 4.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Entonces, las primeras diferencias que podemos observar, bueno, primero que nada,
que van a ser muchas menos células, los eritrocitos. Eso ya se determinaba en el protis que vimos en la imagen anterior. Y en esta imagen, fíjense cómo estos glóbulos blancos se diferencian. Bien evidente los eritrocitos, por un lado, porque son más grandes. Por otro lado, fíjense que van a tener núcleo. Fíjense cómo estas células está el núcleo unido bien basófilo, mientras que los eritrocitos no van a tener núcleo. Y fíjense cómo en el citoplasma de estas células se observan unos gránulos bastante evidentes, que los eritrocitos no están presentes. De esta manera podemos clasificar a los leucocitos en granulocitos y agranulocitos. Sin embargo, ojo acá. Esta clasificación tiene que ver con su contenido de gránulos secundarios, ya que los leucocitos van a tener tanto gránulos primarios como secundarios, como algunos también gránulos terciarios. Todos los leucocitos van a poseer gránulos primarios, pero algunos, los granulocitos, van a poseer también gránulos secundarios. Entonces, ahí les voy a marcar los granulocitos, que son el neutrófilo, eosinófilo y basófilo, y con amarillo les marco los agranulocitos, que son monocitos y linfocitos. Pero ahora vamos a ver más en detalle. Antes de ver los leucocitos, vamos a ver la fórmula leucocitaria. Recuerden que nosotros tenemos entre 4.000 y 10.000 leucocitos por milímetro cúbico de sangre, y que podemos observar en esta tabla la fórmula leucocitaria relativa, donde vemos el porcentaje particular de cada leucocito en la muestra. Por ejemplo, puede haber alrededor de entre el 48 y el 66% de neutrófilos, y la fórmula leucocitaria absoluta que corresponde al recuento absoluto de esa célula en particular. Entonces, por ejemplo, el 48 a 66% corresponde entre 1.700 y 7.000 neutrófilos sobre el total de leucocitos. Les dejo esta tabla para que la vean. Recuerden que tienen que saber estos valores. Así que anótenselo en algún lado o saquen una foto. Arranquemos entonces por los granulocitos. El primer granulocito que vamos a ver es el neutrófilo. Corresponde, como dijimos en la imagen anterior, entre un 48 y un 66% del total de leucocitos de la muestra. Y fíjense, bueno, es una célula que tiene núcleo, pero en este caso va a tener un núcleo, y ojo acá, único, pero multilobulado. Es un único núcleo, pero va a tener, en esta imagen, por ejemplo, 4 lobulaciones. Fíjense, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, y acá hay otra. Cada lobulación unida por un puente de cromatina. En su citoplasma observamos los distintos gránulos, que como es un neutrófilo granulocito, va a tener tanto primarios o azurófilos, secundarios o específicos, y terciarios. La principal función del neutrófilo es la fagocitosis. Y fíjense cómo es mucho más grande que un eritrocito. ¿Cuántos podrían entrar? 4 eritrocitos en este neutrófilo, más o menos. Bien, los eosinófilos también son granulocitos, van a corresponder entre el 1,5 y el 5% del total de los leucocitos de la muestra. Van a tener un núcleo en este caso que sigue siendo único, pero va a ser bilobulado. En esta imagen, el eosinófilo es este de la izquierda. Fíjense que va a tener un núcleo único, pero que tiene 2 lobulaciones en forma de anteojo, bastante característica. Fíjense que está unido por un puente de cromatina. Y va a tener gránulos bien acidófilos que le dan el nombre a la célula. Esta célula de la derecha no es un eosinófilo, sino que es un neutrófilo. Pero es un neutrófilo que tiene 2 lobulaciones. Fíjense que cómo podemos diferenciar, por ejemplo, de este eosinófilo de este neutrófilo. El tamaño más o menos es el mismo, capaz el eosinófilo es un poco más grande. Pero fíjense la forma característica del eosinófilo en forma de anteojo, que no es tan característica en el neutrófilo. Y fíjense los gránulos, que en este caso van a ser bien pálidos, y en el caso del eosinófilo son bien acidófilos. Esa es la principal diferencia entre ambos. Recuerden, a la izquierda eosinófilo, a la derecha neutrófilo. La principal función del eosinófilo va a ser participar en las infecciones parasitarias, en las reacciones alérgicas y en la inflamación crónica. En esta imagen vemos la incidencia de corte. Fíjense que nosotros podemos ver el eosinófilo, como por ejemplo en esta imagen de la izquierda, como la veíamos en la imagen anterior, o también si realizamos un corte por donde está la línea punteada, podríamos ver esta otra imagen de la derecha. Las 2 lobulaciones, y en este caso no vemos el puente de cromatina, pero sigue siendo un eosinófilo, simplemente que por el corte, por la incidencia de corte, no vemos el puente de cromatina. De todas formas, recuerden que en el protis de sangre no hablábamos de incidencia de corte, ya que en el protis, como simplemente nosotros teníamos una gotita de sangre que poníamos sobre un portaobjetos y observábamos bajo el microscopio, veíamos los elementos completos. Esto solamente es válido para los preparados donde se vean, por ejemplo, estos eosinófilos. Podríamos decir, por ejemplo, en un tejido conectivo. Si estuviéramos viendo el tejido conectivo y un eosinófilo, es posible que la incidencia del corte genere este artefacto. Y el último granulocito que vemos es el basófilo,
que corresponde entre un 0 y un 0,3% de los leucocitos totales, y va a tener un núcleo que va a ser totalmente cubierto por sus gránulos, bien basófilos, lo que le dan el nombre a la célula. Tiene tanto gránulos primarios como secundarios y va a participar en reacciones alérgicas y por lo tanto va a tener una función muy parecida a la de los mastocitos del tejido conectivo. Fíjense que de todas formas sigue siendo mucho más grande que un eritrocito. Y dentro de los granulocitos vemos primero los linfocitos, que corresponden entre un 25 y un 27% de los leucocitos totales, solamente van a tener gránulos primarios. Y fíjense, como el linfocito es el más pequeño de los leucocitos, tiene un tamaño que solamente es un poquito más grande que los eritrocitos, sin embargo lo diferenciamos porque tiene núcleo, va a ser un núcleo único, redondeado, que fíjense ocupa casi la totalidad del citoplasma, y dentro de los linfocitos podemos distinguir linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Sin embargo, no vamos a poder diferenciar esto bajo el microscopio óptico, sino que tendríamos que realizar técnicas de inmunohistoquímica. Bajo el microscopio óptico son simplemente linfocitos, que son células inmunitarias. Y por último, los monocitos corresponden a un 8% del total de los leucocitos y van a ser más grandes que los eritrocitos, tienen un núcleo escotado, fíjense acá la escotadura, en forma de riñón o poroto o habichuela, tienen solamente gránulos primarios, y cuando los monocitos se extravasan, es decir, pasan al tejido conectivo, van a formar los macrófagos, como por ejemplo en hígado la célula de Kapfer, o por ejemplo en pulmón el macrófago del polvo o la célula de monocito tipo 3. Por último, las plaquetas o trombocitos van a ser fragmentos pequeños citoplasmáticos anucleados. Fíjense que son como estos fragmentos que ahí se los voy a marcar, que son como unos fragmentos bien basófilos que encontramos alrededor de los eritrocitos, y van a ser anucleados, tampoco van a tener núcleo, y van a derivar de una célula de la médula ósea que se denomina megacariocitos. La principal función de las plaquetas va a ser la coagulación sanguínea, y podemos encontrar entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico. Entonces, como conclusión, la sangre es un tejido conectivo especializado que se constituye de elementos formes, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y una matriz que correspondería al plasma. Transportan oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia los pulmones. Los leucocitos se van a clasificar en granulocitos y granulocitos, recuerden por la presencia o no de gránulos secundarios, es decir, todos van a poseer los primarios. Y por último, los trombocitos median la coagulación sanguínea. Por último, Bien, está ahí. Bien, bien, con la video, digo, con el videito, pues hay un resumen que se realizó respecto al protis sanguíneo, que es lo que nosotros vemos, y pues ahí es evidente, ¿no? Que los leucocitos se deben reconocer por los núcleos que tienen. Ahora en el libro, ustedes tienen un cuadrito, ¿sí? ¿Están con el libro, chicos, por si acaso? O en su celular con el PDF. Sí, sí, A ver, con libro. váyanse al nuestro capítulo de tejido sanguíneo, alrededor del el capítulo 10 es, y pues necesitan ir al cuadrito que hay un resumen de los leucocitos. Para reconocer los leucocitos, vamos a dar una lectura a cada uno, a cada célula que nosotros tenemos, y al finalizar vamos a hacer un pequeño reconocimiento después de distinguirlas cada una. Está en la página 226, 27. ¿Cuál le sale? Dice leucocitos, es un cuadro que te da una referencia. 223, Doc. Perfecto, ahí. Entonces, ahí les permite reconocer y describir características, ¿no? Y esas características, agarrarlas para reconocer y para describir cada leucocito es muy vital, muy importante. Yo les comparto las imágenes y voy a ir pidiendo a cada estudiante que dé una lectura a solo el cuadro y dependiendo del leucocito que nos toque. ¿Dónde está la de- Bien, estas mismas vamos a utilizar, solo necesito que nos familiaricemos con los leucos. Acá, llevamos acá. Ahí se puede ver, ¿no? ¿Quién está presente? Fernanda. Sí, doctor. Fernanda.
¿Está con el cuadrito, Fer? Sí, Ya. Se va a ir a la línea de los basófilos. Estos son basófilos por los gránulos que tiene. A sí. ver, dale una lectura a toda la descripción de los basófilos, Fer. Cuánto de porcentaje se encuentra en la sangre, o en cuántos milímetros cúbicos, todo. Este es un basófilo. Todos vayan viendo y escuchando a Fer describiendo todo este basófilo, porque todas son basófilos. Tu número en milímetros es de 50 a 100. Tu porcentaje de leucocitos es 1%. Ujú. Tu diámetro es de 7 a 8. En flote es de 8 a 10. Tu núcleo en forma de S. Gránulos específicos azul o negro. Contenido de gránulos específico: estamina, heparina, fator quimiotático eosófilo, fator quimiotático eutrófilo, peroxidasa, proteasas neutrales, condroitina, sulfato. Marcadores de superficie: receptores de IgE, vida útil de 1 a 2 años, función similar a las mastocitos para mediar las respuestas inflamatorias. Eso, gracias. Entonces, similar a los mastocitos, ¿no? ¿Los recuerdan? Los mastocitos en tejido conjuntivo tenían mediadores tanto primarios y secundarios, y a través de sus gránulos que estos mediadores se encontraban en sus gránulos, lo mismo acá, similar a esas células, pues los basófilos tienen estos gránulos, ¿sí? Estos gránulos como azurófilos o más azuladitos, más negritos, más pigmentados con hematoxilina. Y pues a través de estos gránulos, estos basófilos tienen que realizar esta función y ellas se van a manifestar en reacciones inflamatorias, em, como ser un tipo de alergia, por ejemplo. Por eso tiene receptores en estos gránulos, tienen lo que son los receptores de la inmunoglobulina E para poder manifestarse. Entonces, con cualquier reacción alérgica, en cualquier shock anafiláctico y demás, si los eosinófilos se manifiestan, que siempre se van a manifestar de primera línea ellas, y los basófilos también se nos van a manifestar. ¿Y cómo se nos van a manifestar, chicos? Esta manifestación, pues, no la vamos a ver externamente, o sea, no vamos el cuerpo no dice que los basófilos se están manifestando, no, si nosotros a esta paciente o a este paciente que está sufriendo una reacción alérgica, por ejemplo, está con prurito, dificultad respiratoria y demás, si le hacemos un frotis sanguíneo en ese instante, pues muchísimos basófilos vamos a ver en el frotis sanguíneo. Si nosotros ese momento le realizamos el frotis sanguíneo, ¿no? Y ahora, ¿cuándo podríamos ver en porcentaje, en un hemograma completo? Cuando un paciente ingresa pues a la emergencia con dificultad respiratoria, con prurito y hace esta predisposición de una impresión diagnóstica de que está sufriendo o está entrando en un shock anafiláctico, pues cuando se le hace un hemograma completo, pues vamos a ver que estos leucocitos si el hemograma no las va a medir en milímetros cúbicos, pues estuvieran más de 100 milímetros cúbicos, 120, 200, 250, superando esto. Pero si el hemograma completo no los va a medir en porcentaje, pues esto nos dice, ¿no? Que va a estar menor al 1%, que es su valor normal, pero en estos casos de basofilias, pues estas va a superar el 1%, 1%, 2%, 3%, estará ahí subiendo. Lo ideal es que se mantenga, ahí Fer en su lectura decía que su valor normal en milímetros cúbicos es de 50 a 100, entonces tiene que estar en ustedes, tendría que estar dentro de este rango, si medimos en milímetros cúbicos. Pero si medimos en porcentaje, menor al 1%, será 0,3, 0,4, 0,5, que estará en ustedes en pacientes normales, ¿no? Ya. Nos vamos a ir con otra imagen. Entonces son importantes los basófilos, chicos. Miren sus gránulos. Ahora es clave encontrarse con los gránulos, no más. Ver los gránulos es el único que va a tener estos gránulos azurófilos, gránulos más oscuros, que no nos permite mucho visualizar lo que es el núcleo. Miren el núcleo, esa forma en S que decía Fer, pues esto se manifiesta ahí, ¿no? Miren, en forma de S y sus gránulos ahí, en todo lo que es un leucocito granulosito. Por eso se dice, es un leucocito granulosito.
Vamos a ir con otro. Acá. Estos son los eritrocitos, chicos. Y en los eritrocitos son las células sanguíneas más predominantes en lo que es el frotis sanguíneo. Y también vamos a ver en un hemograma completo, pues va a estar manifestándose igual en predominancia, ¿no? Ahí en el videito les decía de 4,5 a 5,5 milímetros cúbicos se encuentra lo que son los leucocitos. Estos leucocitos, como igual el libro también nos manifiesta así, que son anucleados, ¿no? No tienen núcleo. Y pues ellos son los leucocitos maduros, pero existen leucocitos jóvenes que se denominan reticulocitos, ¿sí? Nosotros tenemos en frotis sanguíneo, vamos a visualizar lo que son los eritrocitos ya maduros. Ellos normalmente viven alrededor de 120 días. Después de este tiempo son fagocitados, son destruidos por lo que son los macrófagos. Constantemente la hematopoiesis se está produciendo en nosotros, ya teniendo una fuente del hígado, del vaso, de la médula ósea. Constantemente existe un recambio celular, así por decirlo. Entonces, los eritrocitos tienen una membranita como tal, una doble membranita, y no tienen núcleo cuando ya se vuelven eritrocitos maduros. Tienen este tiempo de vida, después son fagocitados. Ahora, ¿de qué se encargan ellos? Tienen una proteína importante ellos y se debe mucho a esa coloración que reciben, que es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina, además de ayudarle con su función que realiza de transportar oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia lo que son los pulmones, pues ayuda y hace mucho esta función lo que son los eritrocitos. Ahora existen enfermedades que se adhieren a esta, porque siempre y cuando los eritrocitos disminuyan de su valor normal, pues vamos a hablar de una anemia, si van a proliferarse muchos eritrocitos, aquellos pacientes que viven en estados de altura, en departamentos de mucha altura, como Cerro Duro, La Paz y demás, pues sufren de lo que es la policitemia. Entonces hay enfermedades que se adhieren dependiendo si sufrimos de carencia o sufrimos de excesividad de ellas. Son importantes, son demasiado importantes en nosotros. Ahora, histológicamente, qué más podemos recalcar de los eritrocitos? Que una medida que tiene, ¿no? Gardner nos dice que tiene un diámetro de 7,5 micras, ¿sí? Son chiquitas a la comparación de los eritrocitos, ¿sí? Todos ellos son eritrocitos. Estos chiquitos que ustedes están viendo no son eritrocitos, son plaquetas. Estas pequeñas, son pequeños fragmentos nada más. ¿Sí? Son plaquetitas. Pero el resto, estos que se pueden ver anucleados, son eritrocitos. Ahora existen muchas enfermedades más todavía, la talasemia, anemia falciforme y demás, que afectan a su forma de estos eritrocitos. Tienen una forma bicóncava, ¿no? Son bien circunscritos sus bordes, no son irregulares, mientras en una talasemia ya existe una deformidad de estos eritrocitos. En las anemias falciformes mismos son enfermedades genéticas que van a deformar la forma de estos eritrocitos que se ven en forma de media luna y como son defectos genéticos, pues ahí habría que combatir con el tratamiento de ellos. Nos vamos a ir a otro. A ver, nos vamos a agarrar de nuevo de alguien. Madeline González. Sí, doctora. Oh, aquí adentro. Ya. Madeline, estás con el cuadrito, ¿no? Sí, Ya. Te vas a los neutrófilos. No, te vas a ir directamente a los eosinófilos, Madeline. La recta de los eosinoides estos son leucocitos granulocitos igual, miren, ¿por qué? Porque tienen gránulos en su superficie, ahí se puede ver, miren, muchos gránulos. Ahora, a la comparación y a la distinción de los basófilos, estos eosinófilos tienen gránulos más acidófilos. ¿Qué quiere decir? Que sus gránulos tienen una coloración más rosada, a la diferencia de los basófilos que eran más azuladitas. ¿Sí? Tienen más predisposición por la eosina, estos gránulos. ¿Sí? ¿Ya está, Madeleine, con eosinófilos? sí, sí. Ya, dale una lectura y ahí vamos viendo, todos son eosinófilos de Todo lo que es sus características toda y la filita de los eosinófilos. Empezamos por su valor normal en milímetros cúbicos y en porcentaje. su número de milímetros cúbicos es de 150 a 400 y su porcentaje es de 2 menos 4% ¿De 2 a y 4? el diámetro
¿Cómo? De 2 a 4% es un valor normal en sangre, si es en porcentaje. ¿Ya? Ya. Su diámetro no tiene diámetro. Ya. En En, ce- micras, ¿sí? Es decir, sí, perdón, aquí, en micra. y en frotis, que la hemos realizado el día sábado, o en un extendido de sangre que nosotros realizaríamos al vivo, pues de los eosinófilos es de 10 a 14, ¿no? ¿Te sale micras? Sí. Bien, ya, continúo. En lo que es en selección es de 9 a 11 y en frotis es de 10 a 14 y su núcleo es de dos lóbulos formados de la sal- salchicha. Una salchicha. Sí, Sí, la salchicha. Y de gránulos específicos es de 1 a 1,5 milímetros, no, micras, ya. rosa oscura. Y su contenido de gránulos específicos es de arisulfatosa y no, histaminasa y glucoronidosa. Daza. Ujú. Dosa, sí, ay, verdad. A ver, Y Madeleine, B, no se ponga nerviosa, está con su libro, solo lea. Aril sulfatasa, histaminasa, glucuronidasa, beta fosfatasa. Luego, así. beta-lactasa ácida, fos- fosfoli- fosfolipasa, proteína básica mayor, proteína catiónica, eosinófila y neurotoxina y ribonucleosa y capexina y peroxidosa. Ay. Tiene problemas con las O y a la A. Peroxidasa es. Ya. Está bien, está bien. Todo eso contiene en sus gránulos. Después, marcadores de superficie que tenga. Es receptores del IgE, receptor Inmunoglobulina. del factor Madeleine, inmunoglobulina E. Es una sigla de la inmunoglobulina E. ¿Ya? IgE. IgE, ya, receptor del factor quimiotáctico eos- eosinófilo, Ya. vida útil es de 2 semanas. Menor Su función es fagocitosis del complejo antígeno anticuerpo, destrucción del parásito. Bueno, de parásitos. Ya estamos. Ay, vamos a hacer lectura. No, mentira. Ya estamos. Pero está bien, está bien. Gracias, Magle. Ya estamos. Entonces, los eosinófilos tienen estos gránulos, esos gránulos que tienen todo el contenido de aril sulfatasa, histaminasa, todas las proteínas o las fosfolipasas mismas que tengan en estos gránulos, pues a través de estos gránulos ellos se van a manifestar. Sus núcleos es clave y como les digo, muy didáctico, si quieren tomarlo así, hacerlas y dibujarlas bonitas, así tal cual son para poder reconocerlas. ¿Sí? Ahora ustedes igual no dibujaron algo en su cuadernillo, en las ocho agujeritos ahí me dijeron. Dibujé los neutrófilos, eosófilos, basófilos Ah, ya, está bien. y